Lucas capítulo 1, vamos a estar retomando la anunciación de María del 26, seguimos adelante, llegamos un poquito más adelante, pero para retomar el contexto, amén. Vamos a estar entonces retomando esa lectura del versículo 26 en adelante. ¿Qué ha acontecido acá? ¿Qué ha estado pasando acá? ¿Qué situaciones han estado desarrollándose en la narrativa de Lucas? Permítame estar sentado un tantito porque voy a estar casi 3 horas y puede ser que se me hinchen los pies un poco. Bien, leemos. ¿Cuál es el contexto que estamos desarrollando? Aquí está Lucas narrando el inicio de lo que representa la venida del Mesías. La idea central de Lucas acá, amados hermanos, es desarrollar, ¿verdad? Tratar de exponer que se ha cumplido la promesa del Señor Dios de Israel de enviar a un Mesías, a un Salvador, a un rey descendiente de David, que él había mucho tiempo antes profetizado que iba a enviar, en principio, según lo entendían los judíos, para salvar a Israel, para libertar a Israel de sus opresores, para dar libertad a los israelitas, ¿verdad?, de la opresión de sus enemigos. Israel en este momento, en el momento que viene Cristo, y desde que se dividió el reino, luego de la muerte de Salomón, Israel siempre tuvo problemas con otros imperios que venían a tratar de atacarlos y que venían constantemente a tratar de conquistarlos y de dominarlos. Los judíos durante mucho tiempo estaban esperando ese rey ungido, es decir, consagrado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los enemigos. Amén. Estuvieron esperando esto, Dios lo profetizó. Entonces, número uno, hermano, concepto. La función del Mesías que el Señor iba a enviar, la función de el Mesías, repito, el ungido, la función de el Cristo. Cristo significa Mesías en griego. La función de este ser que Dios iba a enviar iba a ser, primeramente, según lo entendían los judíos, liberarlos a ellos, y debo decir a los hebreos, más que a los judíos, el libertar a los hebreos de la opresión de sus enemigos. Estaba excelente el tiempo que Roma gobernaba Israel y los oprimía. Anhelaban quizás que se cumpliese esa profecía. Dios la había prometido. Pero ese Mesías, y esto es algo que los hebreos no entendieron muy bien o no quisieron entender. En realidad no hay mucha profecía de este aspecto que les voy a decir ahora. La otra función que tenía el Mesías que Dios iba a enviar era el de librar al hombre, ya no a Israel, a todo ser humano, lo que la Biblia llama las naciones, librar a todo ser humano de la opresión de un enemigo que es el que verdaderamente azota al ser humano, lo oprime, lo vuelve nada, lo esclaviza. Y ese enemigo esclaviza es el pecado. El Mesías también venía a librar el hombre de la esclavitud espiritual, la esclavitud al pecado. El pecado esclaviza al hombre. Ese Mesías venía a libertarlo. Y de hecho esas son las mejores noticias. Las buenas noticias, el Evangelio, es que el Mesías iba a librar al hombre de la esclavitud del pecado. Por primera vez, desde que el hombre cayó en desobediencia en el jardín del Edén, ese ser humano, todo ser humano, iba a poder
dejar de ser esclavo del pecado, esclavo de todas esas cosas que nos dominan y nos vuelven nada, nos minimizan, nos oprimen, el odio, el rencor, el amor al dinero, a las posesiones, todas esas cosas. De eso, a nivel espiritual, el Mesías tenía también la función de venirnos a libertar. Y por último, venirnos también a dar libertad de la opresión, el posicionamiento que del alma humana tiene Satanás sobre el ser humano. De esas tres cosas, el Mesías tenía esa función. La mayoría de las profecías decían que el Mesías venía a librar a Israel de la opresión de sus enemigos terrenales, a darles la libertad. Dios les dio una tierra, después que los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio una tierra, les dio la Constitución Nacional de la tierra, para que vivieran en libertad. Por desobedientes, ellos comenzaron a ser esclavizados. Pensaron qué bueno sería que enviara un Mesías, y estaban esperando al Mesías para ese propósito. Ignoraron, y por eso crucifican a Jesús. No creyeron que él era el Mesías, porque ignoraron que el Mesías también venía a librar al ser humano, ya no solo a ellos, a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Esto ellos no lo comprendieron. También es la función del Mesías. La primera función, es decir, esta función, la de librar al hombre, a todo ser humano, de la esclavitud del pecado, la hizo el Mesías cuando vino por primera vez, en su primera venida, hace 2000 años. Él vino a libertar en esa venida al hombre de sus pecados, una libertad espiritual. Los judíos estaban esperando que los libertara de la opresión de los enemigos, en este caso de Roma, del Imperio Romano. Y como no lo hizo, sino que más bien dijo, al que tenía una mejilla, dale la otra. Y ellos estaban esperando que agarrara un grupo de soldados y sacara a la fuerza a los romanos de Israel. Entonces tú nos engañaste, tú no cumples con la profecía. Al ser humano lo que le gusta son esas cuestiones de poder, de vencer, porque no entendieron esa otra función del Mesías, por eso lo crucifican. La segunda función del Mesías, la de vencer al hombre, a Israel, la de libertar a Israel de la opresión de los enemigos, la va a cumplir el Mesías cuando venga por segunda vez. Amén. Es importante que esto se entienda. En la segunda venida, ya Cristo no viene manso como un corderito que va a ser llevado al matadero en silencio, ¿verdad?, a la cruz. Ya no va a venir de esa manera. Esa es la manera que Dios escogió para que fuese el hombre salvado de la condenación a causa del pecado. La segunda venida ya no viene como un cordero, viene como un león, como el león de la tribu de Judá. Aquí no viene calladito, aquí viene, ¿verdad?, con vara de hierro a destruir a los enemigos de Israel, a meter, a tomar a Satanás y ahora sí encerrarlo y comenzar un periodo en la tierra de gobierno, de justicia y de paz durante 1000 años, donde él como rey va a gobernar desde Jerusalén. Esa es la segunda venida, amén, la que estamos esperando. Eso es lo que decían las profecías. Pero la venida del Mesías esperado también estaba asignado por una serie de señales, que son las que Lucas comienza a narrar. Y la señal, o una de las señales más importantes que iba a anunciar que el Mesías iba a venir, era
que un profeta también enviado por Dios lo iba a anunciar. Es como una doble forma de probar, de demostrar que Él es. Esto es importantísimo, esto se olvida a mucha gente. Él vino a mostrar con lo que hizo que era el Mesías libertador. Pero es que también Dios, como una prueba más contundente, había profetizado que iba a enviar antes que el Mesías a un profeta que lo iba a anunciar, que iba a ir delante del Mesías. Dios había detenido la profecía. Dios dejó de dar profecía y de enviar profetas a Israel 400 años antes de la venida de ese profeta que lo iba a anunciar. 400 años antes Dios no habló más. Hubo silencio de Dios. El último profeta, se recuerda, Malaquías. Luego Lucas comienza a narrar el nacimiento de ese profeta, que iba a ser también un nacimiento sobrenatural, que es lo que hemos estado analizando. Sobrenatural porque era un señor ya viejo, casado con una señora ya vieja, que además era estéril. Ahí está lo sobrenatural. Es lo que nos narra Lucas. Lucas es el único que se preocupa de narrar eso, de todos los evangelios, y es lo que hemos oído. Se le presenta un ángel, le da la noticia, la incredulidad del papá de ese profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Juan el Bautista. Ese fue el nombre que le puso el ángel. Se llamará Juan, ¿verdad? Juan es su nombre. Bienvenido. Al pasar 6 meses, Zacarías es el papá de Juan, no cree. Cuando el ángel le da el anuncio, el ángel le dice que como castigo a esa incredulidad va a quedar mudo hasta que él vea el cumplimiento de eso. Pasados 6 meses, dice la Biblia, y es el versículo 26, pasados 6 meses, al 6º mes, dice el versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, y vimos dónde está Galilea, ¿verdad? Galilea queda como a unos 100 kilómetros de Jerusalén al norte. Galilea queda como donde queda el Venado de Maracaibo. El Venado queda a 98 kilómetros, más o menos esa distancia. Al norte de Jerusalén queda esta ciudad de Galilea. Y allí dice que Dios envía a un ángel a hablar con una virgen que ya se había casado con un varón llamado José, y este varón llamado José venía de la casa de David. Esto es un dato importante, porque según la profecía, el Mesías debía, como era rey, Mesías es rey ungido, es ungido, pero el concepto de ungido, de Mashiach, se asociaba más a los reyes que a otra cosa, ¿verdad? Tenía que nacer o venir del rey David. Por eso es que el versículo 27 dice que el varón con que estaba casada María se llamaba José y que era de la casa de David. Y el nombre de esa señora que ya estaba casada pero era virgen aún, no se había unido a José, se llamaba María. Y el ángel viene y le da una bendición grande: bendita tú entre las mujeres. María se pregunta, bueno, Dios mío, se turbó, dice el 29, y dijo, ¿qué es esta salutación que me da? Y el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, verso 30. Y luego, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Al igual que a Juan, el nombre del niño se lo va a dar el ángel. El nombre Jesús. Ese Mesías va a tener por nombre Jesús. Mateo nos va a decir por qué el ángel le pone ese nombre, o lo que ese nombre significa. ¿Qué significa el nombre Jesús? El que salva al pueblo de sus pecados. Allí está el anuncio importante de la relación de la venida del Mesías con la solución del problema más grande del ser humano. Lo que separa al hombre de Dios es una sola cosa. Ese es el gran problema.
entre el cielo y la tierra, entre Dios y el ser humano, el problema que los separa al hombre de Dios es el pecado. La solución a ese problema, Dios la ideó, la planificó desde antes de la fundación del mundo. Y la solución a ese problema era que Dios iba a mandar a un descendiente del cielo, hombre, la segunda persona de la Trinidad, a la tierra para que resolviera esa situación. ¿Y cómo lo iba a resolver? ¿Cayéndole a golpes a los romanos? No, muriendo en la cruz, para que con ese sacrificio y el derramamiento de su sangre poder Dios limpiar el pecado del alma del hombre, y así el hombre quedar justificado delante de Dios y reconciliado con Dios. El problema de la condenación es muy importante, hermanos. Esto lo vamos a estar desarrollando en varias prédicas y acompañadas con sus estudios. Hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz es la manera que Dios ideó para resolver ese problema. El problema del pecado y de la condenación del hombre a causa del pecado. Amén. La condenación del hombre a causa del pecado la puso ¿quién? Dios. Dios es el que introduce la condena a causa del pecado. ¿Y cuál es la condena a causa del pecado? La separación, la muerte espiritual eterna del hombre. Esa es la situación que trae el edicto jurídico de Dios cuando dice: la paga del pecado es la muerte. Eso es algo. ¿Quién es el que anuncia esta sentencia? Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Todo el que pecare, ese morirá. Y la muerte acá no es solamente eso que experimenta el ser humano cuando ya estamos viejitos, cuando dejamos de respirar, dejamos de vivir y se nos entierra. La muerte a la que está haciendo referencia Dios en esta sentencia es la separación eterna del hombre de Dios. Eterna, sin posibilidad de reconciliación. Amén. Esto es sumamente importante. La condenación es esa. Un día, cuando el Mesías venga por segunda vez, y luego que se cumplan las cosas que están anunciadas, en un momento dado, Dios va a detener la historia, el curso de la humanidad, y todo ser humano que ha nacido va a tener que dar cuentas delante de Dios. Todo ser humano que ha nacido y que no tuvo, esta es esta acotación, no quiso, nunca decidió ponerse a cuentas con Dios. Si está muerto físicamente, la Biblia llama eso dormir, porque un día va a ser despertado. Si está muerto, lo va Dios a despertar, a hacer vivir otra vez, porque Dios es el Dios de la vida. Esa persona muerta va a volver a vivir y va a tener que dar cuentas a Dios de todo. Y todo lo que el hombre hizo estando en vida está anotado en el libro de la vida, en el libro. Y allí el juez te va a juzgar y te va a juzgar según lo que hayas hecho. Y si lo que hayas hecho, ¿verdad?,
es contrario a lo que Dios ordena en la palabra, va a haber entonces la separación eterna de él. Este es el castigo y además una vida de sufrimiento, de tormento, en lo que en la Biblia se llama el infierno o el lago de fuego, por la eternidad. Ya con no tener la posibilidad el ser humano de tener una relación con Dios, en mi opinión, es castigo suficiente. Porque ahorita aún el más malo de los malos, el ladrón más perverso, si se arrepiente, puede restaurar la relación con Dios, porque la sangre de Cristo lo va a limpiar y Dios lo va a perdonar por el simple hecho, sencillo, pero tan difícil para el hombre de decir: Dios, me arrepiento, te pido perdón, entra en mi vida y sé mi Señor. Ese paso sencillo, cuando se hace de corazón, Dios le dice: es lo que yo quiero, ya yo hice previsión por ti, la sangre de Cristo, esa condena que yo dije, que todo el que pecare debe morir, ya esa condena yo la imputé plenamente sobre mí mismo, que descendí al mundo como hombre y morí por ti en la cruz. Jesucristo asume sobre sí la culpa y la condena del pecado para que Él, Jesús que es Dios, Él la resuelva con la fe del hombre en Él. Captan la idea más o menos de la teología en este aspecto. Una vez que el hombre hace eso, Dios es como una conmutación de la culpa. La culpa tuya es imputada a Dios mismo, Dios la absorbe y te declara justo. Y eso es lo que se llama justificación. Somos declarados justos, tenemos paz para con Dios, hay una relación, no somos culpables. Tan sencillo como eso. No hay pecado que el ser humano haga que Dios no perdone cuando tú le dices que te perdone y te arrepientes. Eso es tremendo. Eso quita el problema de separación. Hay reconciliación con Dios. Pasamos a ser hijos de Dios y de allí en adelante, cuando llegue el momento, si estamos muertos, Dios nos va a levantar, pero no para juicio, sino para recibir galardones en el cielo con Él. Eso es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia en un momento dado. Los demás van a tener, cuando resuciten, van al juicio del trono blanco de Dios. Y ese no es para recompensa, ese es para leerte la cartilla y decir: yo, juez justo, con justicia, con justo juicio, te separo de mí eternamente, a la condenación del lago de fuego. Esa es la noticia, esa es la manera como Dios busca resolver. Yo genero como juez la condena, pero yo, en una expresión de amor, me hago como tú, asumo esa condena yo por amor a ti, te declaro inocente y el problema resuelto. Sencillo. Esa es las buenas noticias, hermano. Porque Dios necesita resolver el problema del pecado. Él ha hecho lo que más puede hacerse para resolver ese problema. Es cuando la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera que asumió venir y hacerse como nosotros y recibir el que nunca cometió pecado. En la cruz, Dios le imputó, Dios Padre, le imputa a Él, que es Dios, hecho hombre, la culpa de todos los pecados humanos y resuelve el problema. Y hay paz para con Dios por medio de Jesucristo. Sencillo, pero la gente no lo hace porque no cree. Algún día van a tener que dar cuenta a Dios. Esto no es una amenaza, es la manera como Dios anuncia la esperanza de que sí se puede. Y no solo es un gozo posterior,
El gozo de la relación con Dios se comienza a vivir desde el momento mismo que el hombre acepta eso en la tierra. Si cree, si se dispone a obedecer. De eso vamos a estar predicando hoy, que toca en el sermón de la llanura. Y se puede vivir una vida con gozo. Dios mío, con todos los problemas que uno pasa en este mundo, yo particularmente, con todos los problemas, con todas las debilidades que yo tengo corporal, que tremendo, con toda la adversidad que uno enfrenta, si no fuera porque soy salvo y por la gracia Dios está conmigo siempre, la vida mía fuese muy miserable. Ahora, en medio de la adversidad, tengo gozo, y eso solamente lo puede lograr uno que ha experimentado eso. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿O es que nos estamos autoengañando? Si hay una cosa que Overtropoli no es que se autoengaña. Yo soy más bien muy rígido en eso. Yo no me engaño a mí mismo. Yo sé yo mismo el gozo que tengo en Cristo, con todos los problemas que hay. Y yo sé que todos los que están aquí, que son creyentes y que han pasado las pruebas, pueden dar testimonio que esto es verdad y que esta es la mejor vida posible. Amén. No es una vida de no problemas, eso es mentira, eso es lo que están anunciando por ahí los falsos evangelios. Es una vida de victoria aún en medio del problema, de la tormenta, firme, que nada te mueva, que nada te quite el gozo. Ese es el anuncio de la buena noticia. Eso es lo que nos vino a anunciar el Mesías. Poder ser libre de la esclavitud del pecado, hermano, libre, en mi caso, libre de mí mismo, libre de mis complejos, ya eso es el gozo más grande. Jesús, el que salva a Obed de su pecado, de su esclavitud, el que salva a Judith, el que salva a Ana, el que salva a Norma, el que nos salva a todos de nuestros pecados. Amén. Ese es el anuncio que le da. El versículo 32 le dice esta revelación importantísima. Permítame un momentito. Hasta que tengamos la consola, vamos a tener que utilizar un micrófono a través del equipo de sonido. Yo no sé si notaron, pero se mete una estación de radio, me tiene medio. Gloria a Dios, porque eso no impide que me goce dando lectura, aunque esas cosas a mí me molestan. Amén. Una cosa importante, porque aquí sí patinan los judíos, patinaron los judíos duro, hasta el día de hoy. Los judíos hasta el día de hoy nos acusan a nosotros los cristianos de estar dementes, tan locos. Para el judío, porque esto tampoco está muy claro en la Biblia, está sin duda, porque me preocupé por buscar y ver con honestidad intelectual y honestidad espiritual, busqué a ver si esto era así. Los judíos entendían que el Mesías era hombre, claro, era descendiente de David, tenía que nacer por una línea natural de David, de la genética de David. Ahora, para el judío, que el Mesías, hombre, sea Dios, es otra historia. Y no solo para el judío. ¿Qué les dicen los testigos de Jehová? Que Jesús es hombre, que no es Dios. Esta es su herejía. Que era un profeta como los musulmanes, que era un profeta. El problema es, hermano, que el Mesías, hombre, también es Dios. ¿Acuerdan el juicio de Jesús delante del Sanedrín, delante del sumo sacerdote, cuando lo condena? Porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Esa es la condena. Aparte, el falso profeta
que ya era suficiente según la ley para que el sumo sacerdote o quien estuviera mandando en ese tiempo dispusiera del pecador. El falso profeta tenía la condenación en la ley de que el cuerpo de los que estuviesen mandando decidieran qué hacer, y por lo general era la muerte. No, era la muerte, del falso profeta era la muerte. Sacarlo fuera de la ciudad y darle muerte. Era el edicto. Jesús muere como falso profeta, y además porque se hace a sí mismo Dios. No es sencillo, usted está captando la idea. Los hebreos, los judíos hoy, una de las cosas que nos burlan a nosotros, pues esto le dicen a ese loco y que era el Mesías, no solo blasfeman diciendo que era el Mesías, sino que además dicen que es Dios. Ellos se ríen de nosotros. Era eso así, estaba anunciado. Vamos a ver si lo podemos inferir de lo que dice el ángel. Miren lo que dice el ángel en el 32. Este será grande. Bueno, un hombre también puede ser grande. Alejandro el Grande, le dice, ¿no? Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Hasta ahorita esto no cumple cualquier hombre, ¿verdad? Va a ser grande. A varios reyes lo han llamado grandes, ¿verdad? Alejandro el Grande. Pero Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, probablemente nosotros somos hijos del Altísimo en el sentido ese, dándoles la duda. ¿No? Hijo del Altísimo es un título interesante, chévere, hasta ahí puede ser hombre. Y el Señor le dará el trono de David su padre, chévere, ok, si es el rey, descendiente de David, Dios le favorece. Pero miren lo que dice acá: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Chicos, si es hombre tiene que morir, tú vas a decir que es para siempre. Y por si acaso hay duda, su reino no tendrá fin. Y hay una pista de sobrenaturalidad en este personaje, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento hay algunas condiciones. Lo que acaba de decir Xiomara es importante. Hermanos, atento con él. Uno de los significados de la palabra Dios, en hebreo, Él, y allí Elohim, El Shaddai, Elías, todo lo que comienza con Él tiene que ver con el nombre de Dios. En hebreo es Él. En árabe es muy semejante a Allah. Él es muy típico allí. Uno de los significados que tiene es el de eternidad. Dios se considera inmortal y por lo tanto eterno. Dentro del concepto de Dios está el hecho de la inmortalidad, más otras. Es una de las cualidades de la divinidad. Bienvenido, hermano. Amén, amados hermanos. Entonces le está dando aquí una de las cualidades que se predican de Dios en términos genéricos. Su inmortalidad. Los dioses griegos eran así. Los dioses griegos eran inmortales. Por eso le decían Dios también, ellos a sus parapetos creados, a sus deidades. Hay una cuestión que solamente tiene el Dios de los hebreos que no tiene ningún otro, y lo podemos ir estudiando, es bastante interesante. El verso 36, 34, María le pregunta: mijo, ¿y cómo va a ser esto, ángel? En Maracucho. Voy a tener un hijo. Muchachos, ¿cómo es esto? Si yo no he tenido relaciones con el esposo mío. Y el ángel es cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo es esto? Una generación biológica sin una relación sexual. Importante, ¿eh? Va a haber una concepción sobrenatural. Ya hace al Mesías sobrenatural.
dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y su sombra te cubrirá. Y por esa razón, el santo ser, y ya dice que ser es santo, el santo ser que nacerá va a recibir el nombre de Hijo de Dios. Y esto aquí es importante. Fíjense bien, hemos estado viendo el nombre Hijo de Dios. Hijo de Dios, en este sentido, ¿verdad? Va a ser, ¿cómo explicar? El término Hijo de Dios se puede predicar ya que este viene directamente de Dios. Adán era hijo de Dios en este término, porque Adán nació de mujer, Dios lo hizo. Jesús nació de mujer, amén, en la forma natural, pero ¿quién lo concibió como tal? Dios, Hijo de Dios. Los ángeles, al ser hechos, ¿quién hizo los ángeles? Dios. Pasan a ser hijos de Dios. Todo ser humano que nace a partir de Adán para acá, si no fuera por el hecho de que Dios le quitó ese derecho, también fuesen hijos de Dios. Pero una vez que el hombre nace, heredando, como dice Romanos, la naturaleza pecaminosa, como Dios no tiene nada que ver con el pecado, el término hijo de Dios al ser humano de Adán para acá no se puede atribuir. Los seres humanos no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero no hijos. Dios le quita ese derecho. Para poder ser hijo de Dios, luego de que el hombre pecó, Dios tiene que rehacerlo, Él regenerarlo, lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Regenerar es regenetizar. Hay una regenetización del ser humano, lo dice Juan, ¿verdad? Y a los que, piensa lo que dice Juan, los hermanos nuevos, a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho jurídico de ser constituidos hijos de Dios, no porque nacieron de carne y de sangre y de voluntad de varón, sino que nacen de Dios. El ser humano, cuando hace ese arrepentimiento y le pide a Dios que le perdone, Dios lo regenera, término regeneración. El hombre nace de nuevo, es lo que le dice también el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, pensando lógicamente, dice: ¿y cómo hace un hombre viejo nacer de nuevo para nacer de nuevo otra vez? ¿Podrá acaso entrar en el vientre de su madre? Miren la lógica de Nicodemo. ¿Podrá acaso, le dice a Jesús, el hombre entrar de nuevo y nacer? Y le dice, o sea, se te quemó el cerebro, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo de la palabra, del agua y del Espíritu. Así como Jesús nació del Espíritu, el ser humano nace del Espíritu de nuevo. Ser espiritual, y por tanto se le adjudica el nombre. Dios lo hace, lo adopta como hijo suyo. ¿Y quiénes son los que heredan las riquezas del rey? Los hijos. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Capta la idea, amados hermanos, sencillo y bonito, lo va diciendo acá Lucas. Y vamos a leer hasta 38 para terminar. Y viene y le dice el mismo ángel: María, y no solo esto, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ella, Elizabeth, y esto te asombra, la pariente tuya tiene 6 meses de estado, era estéril y ya estaba vieja. Nada hay imposible para Dios. No te sonrees, María. Nada hay imposible para Dios. Y es lo que dice el ángel
¿En qué? En el verso 37. Nada hay imposible para Dios. No lo dudéis ni un segundo, Dios lo puede hacer. Que tengáis un hijo sin tener relaciones con tu esposo, Dios, si quiere, lo hace. Cuando viene a hacernos nosotros nacer de nuevo, Él quiere. Pero como ya hemos nacido de mujer y tenemos libre albedrío, la decisión de serlo es nuestra. Nada hay imposible para Dios. Dios puede transformarme a mí. ¿Puede Dios transformar a ese malandro, drogadicto, XYZ? ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que se puede. La homosexualidad, el lesbianismo, ¿se podrá? Claro que sí. ¿Hay algo imposible para Dios? Claro que se puede. El hombre puede pedirle a Dios que lo haga, darle el permiso jurídico y Dios lo va a hacer seguro, porque para eso Él mismo se hizo hombre, murió en la cruz, para que haya en nosotros esa posibilidad, nacer de nuevo. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá, al 38. No, vamos a tener el 38, María diciendo, imagínate, con eso que me dijiste, ¿dónde voy a coger ángel? He aquí la sierva. Miren lo que dice, ángel, he aquí la sierva del Señor. El término siervo lo vamos a estar estudiando hoy en la prédica, es sumamente importante. ¿Por qué se llama sierva? Ella, esclava del Señor, porque lo dice más adelante, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a lo que tú digas, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí está la diferencia entre María y Zacarías. Amén, lo creo. Hágase conmigo conforme a lo que tú dices, porque yo sé que nada hay imposible para Dios. Amén.